Hola chicas, muy buenas tardes. Les saluda Sandra Betancourt desde Colombia. Espero todas estén súper bien. Un poquito azarada porque casi no puedo hacer la transmisión de hoy. Espero que se diviertan hoy muchísimo con este capítulo 37 del libro Ecos del Pasado de Anna Gabaldon. Hoy vamos a ver la aventura de William. Hola mi Dori hermosa, la puse a sufrir hoy. Espero que estés muy bien mi Dori. Bueno, entonces vamos a empezar la lectura de este capítulo 37, Purgatorio. Es una historia, es una aventura bastante movida con William. Espero que la disfruten muchísimo. Hola a todas, no puedo ver mensajes, entonces más ratico los veo, ¿sí? Porque me da miedo mover ahora, porque moví y me finalizó el envío, entonces no quiero mover nada, Dios mío. Listo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Saluditos para todas las que están viendo, espero estén súper bien. Feliz porque ya pronto vamos a finalizar toda nuestra saga, obviamente, con el libro 9 pendiente, pero ya lo hemos logrado. Blanca, lo lograron, chicas del GAPS, lo logramos ya prácticamente en la recta final. Listo, vamos a iniciar entonces con la lectura. Dice, a mediodía del tercer día encontró el lago. Había llegado hasta él a través de una catedral de imponentes cipreses calvos, cuyos grandes troncos reforzados surgían como columnas del terreno inundado. Medio muerto de hambre y mareado a causa de una fiebre cada vez más alta, caminó despacio con el agua a la altura de las pantorrillas. El aire estaba inmóvil, también el agua. El único movimiento era el lento arrastrar de sus pies y el zumbido de los insectos que lo atormentaban. Tenía los ojos hinchados por los picotazos de los mosquitos y el piojo tenía compañía en forma de garrapatas y pulgas de mar. Las libélulas que pasaban como centellas en todas las direcciones no picaban como los cientos de moscas diminutas que se arremolinaban en torno a él, pero tenían su propia forma de tormento. Hacían que las mirara, mientras el sol arrancaba destellos dorados, azules y rojos a sus diáfanas alas y sus brillantes cuerpos, mareándolo bajo la luz. La lisa superficie del agua reflejaba los árboles que se erguían en ella con tanta nitidez que no podía estar seguro de dónde se encontraba, en precario equilibrio entre dos mundos especulares. No hacía más que perder el sentido de lo que era arriba y lo que era abajo, pues la desconcertante imagen a través de las ramas de los altos cipreses de arriba era la misma que la de abajo. Los árboles se alzaban más de 2,5 metros por encima de él, y el hecho de ver las nubes a la deriva que parecían navegar en la línea recta entre la suave agitación de las ramas le producía constantemente la extraña sensación de que iba a un punto de caer. Aunque no sabía decir si hacia arriba o hacia abajo. Se había arrancado la esquirla de ciprés del brazo y había hecho cuanto había podido para sangrar la herida, pero aún quedaban pequeñas astillas de madera atrapadas bajo la piel y tenía el brazo caliente y pulsante. Lo mismo le sucedía a su cabeza. El frío y la niebla habían desaparecido, como si no hubieran existido nunca, y caminaba despacio por un mundo algo trémulo de calor e inquietud. Le ardían las cuencas de los ojos. Si mantenía los ojos fijos en el agua murmurante que se alejaba de sus botas, las olas en forma de V quebraban el molesto reflejo y lo sostenían en pie. Pero mirar las libélulas, eso hacía que se tambaleara y desorientara, pues no parecían fijas ni en el aire ni en el agua, sino que eran parte de ambos. Una extraña depresión surgió en el agua, a escasos centímetros de su pantorrilla derecha. Parpadeó y entonces vio la sombra, sintió el peso del macizo cuerpo que avanzaba ondulándose por el agua. Una fea cabeza puntiaguda y triangular,
Hola Susi, hola María Diveta, hola Marcela. Tomó aire y se detuvo en seco. La mocasín afortunadamente no lo hizo. Observó cómo se alejaba y nadó y se preguntó si sería comestible. No importaba. Se le había roto la lanza para ranas, aunque había cazado 3 antes de que se diera la frágil atadura. Pequeñas, no tenían mal sabor, a pesar de la textura correosa de la carne cruda. Se le contrajo el estómago, atormentándolo, y contuvo el loco impulso de bucear tras la serpiente, atraparla y arrancarle la carne de los huesos con los dientes. Quizá pudiera coger un pez. Permaneció inmóvil varios minutos con el fin de asegurarse de que la serpiente se había marchado. Luego tragó saliva y dio otro paso adelante y siguió caminando, con los ojos fijos en las pequeñas olas que formaban sus pies al moverse, rompiendo a su alrededor en fragmentos el agua quieta como un espejo. Sin embargo, poco después la superficie comenzó a agitarse con cientos de pequeñas ondas que lamían la madera marrón grisácea de los cipreses, resplandeciendo de tal modo que desapareció la mareante espiral de árboles y nubes. Levantó la cabeza y vio algo frente a él. Era grande, mucho mayor de lo que esperaba. Gigantescos cipreses calvos brotaban del agua, mientras los tocones y las carcasas de viejos progenitores se decoloraban entre ellos al sol. La otra orilla estaba oscura, densamente poblada de tupelos alisos y arbustos de viburum. La propia agua parecía extenderse kilómetros y kilómetros ante él, marrón como el té con la infusión de los árboles que crecía en ella. Humedeciéndose los labios, se agachó y con la mano a modo de cucharón tomó un poco de agua marrón y bebió. Y luego volvió a beber. Estaba fresca, algo amarga. Se pasó una mano húmeda por la cara. La fría humedad hizo que se estremeciera con un súbito escalofrío. Muy bien, pues, dijo sintiendo que le faltaba el aliento. Siguió avanzando mientras la tierra descendía gradualmente bajo sus pies y hasta llenarse en aguas abiertas, con la densa vegetación del pantano a su espalda. Aún sentía escalofríos, pero los ignoró. El lago Drummond llevaba el nombre de uno de los primeros gobernadores de Carolina del Norte. Una partida de caza de la que formaba parte el gobernador William Drummond se había adentrado en el pantano. Una semana después, Drummond, el único superviviente, había salido de él tambaleándose medio muerto a causa del hambre y de las fiebres, pero hablando de un lago enorme e inesperado en medio del Great Dismal. William hizo una inspiración profunda, al tiempo que se estremecía. Bueno, ningún bicho se lo había comido todavía. Ya había llegado hasta el lago. ¿En qué dirección estaría Dismal Town? Examinó la orilla despacio, buscando cualquier rastro de humo de chimenea, cualquier claro en la densa vegetación que pudiera indicar un asentamiento. Nada. Con un suspiro, se metió la mano en el bolsillo y encontró una moneda de 6 peniques. La lanzó al aire y casi se le cayó al querer cogerla, intentando frenéticamente pillarla cuando saltó entre sus torpes dedos. La tengo. Cruz. Entonces a la izquierda. Se volvió con decisión y se puso en marcha. Su pierna chocó con algo dentro del agua y miró hacia abajo, justo a tiempo de ver el destello blanco de la boca de la mocasina al ascender en el agua y dar contra su pierna. Sin pensarlo, levantó el pie y las fauces de la serpiente se hincaron por unos instantes en el cuero de la caña de su bota. Lanzó un grito y sacudió violentamente la pierna, desprendiendo al reptil, que salió volando y aterrizó en el agua con un chapoteo. En absoluto acobardado, el animal se volvió sobre sí casi al instante y embistió contra él como una flecha, surcando el agua. William soltó la sartén del cinturón y la balanceó con todas sus fuerzas, sacando a la serpiente del agua y arrojándola al aire. No esperó a ver dónde había caído, sino que
sino que dio media vuelta y salió corriendo hacia la orilla entre un mar de salpicaduras. Buscó rápidamente cobijo entre la vegetación de gomeros y juníperos y se detuvo jadeando, aliviado. Pero el alivio no duró. Una vez allí, sí se volvió a mirar y vio a la serpiente, cuya piel marrón relucía como el cobre, deslizándose tras sus pasos por la orilla. Avanzaba en su persecución ondulándose, decidida, sobre la tierra apelmazada. William soltó un chillido y salió huyendo. Corrió a lo loco, chapoteando con los pies a cada paso, rebotando contra los árboles y embistiendo contra las ramas rebotando contra los árboles y embistiendo contra las ramas que lo abofeteaban, arañándose las piernas con el viburnum y el acebo, y a través de los cuales se abría paso con dificultad en medio de una lluvia de hojas y ramitas arrancadas. No miraba hacia atrás, pero a decir verdad tampoco miraba hacia adelante, y así chocó sin previo aviso contra un hombre que se topó en su camino. El hombre profirió un grito y cayó hacia atrás, con William encima. Este último se levantó con la ayuda de sus brazos y se encontró mirando a la cara a un indio atónito. Antes de que pudiera disculparse, alguien lo agarró del brazo y lo puso bruscamente en pie de un tirón. Se trataba de otro indio, que le dijo algo enfadado y en tono interrogativo. Buscó alguna expresión perdida para poder conversar. No lo encontró y señalando el lago gritó: ¡Serpiente! Estaba claro que los indios habían entendido la palabra, pues sus rostros adoptaron de inmediato una expresión de cautela y miraron hacia donde apuntaba William. Para corroborar su historia, la irritada mocasina apareció de repente, serpenteando entre las raíces de un árbol de caucho. Ambos indios soltaron una exclamación y uno de ellos sacó un garrote de un carcac que llevaba en la espalda y le asestó un golpe al reptil. Erró, y la serpiente se enroscó al instante en una apretada espiral y se lanzó contra él. También el animal falló, pero no por mucho, y el indio retrocedió a toda prisa al tiempo que soltaba el garrote. El otro indio dijo algo indignado. Aferrando su propio garrote, comenzó a moverse con cautela en círculos alrededor de la mocasín. La serpiente, más enfurecida aún por esta persecución, giró sobre sus propios anillos retorcidos con un fuerte silbido y se arrojó como una lanza contra el pie del segundo indio. Este soltó un grito y dio un salto hacia atrás, aunque no dejó caer el garrote. William, entretanto, encantado de no ser el motivo de la irritación de la serpiente, se había quitado de en medio, pero al ver que el animal perdía momentáneamente el equilibrio, si es que las serpientes tienen equilibrio, agarró su sartén, la levantó bien alto y la golpeó con el canto con todas sus fuerzas. Le atizó una y otra vez, impulsado por el pánico, y por fin se detuvo, respirando como el fuelle de un herrero, mientras el sudor se deslizaba por su cara y por su cuerpo, tragando saliva. Levantó el sartén con cautela a la espera de encontrar a la serpiente hecha un picadillo sangriento sobre el suelo rajado. Nada. Percibía el olor del animal, un débil hedor como a pepinos podridos, aunque no veía nada. Entornó los ojos en un intento de hallar un sentido al montón de barro aterronado y hojas, y luego miró a los indios. Uno de ellos se encogió de hombros y el otro señaló al lago y dijo algo. Estaba claro que la mocasín había decidido prudentemente que se encontraba en desventaja y había vuelto a sus propias cacerías. William permaneció de pie, incómodo, sartén en mano. Los hombres intercambiaron entre sí unas sonrisas nerviosas. Por lo general se sentía a gusto con los indios. Muchos de ellos cruzaban sus tierras y su padre siempre les daba la bienvenida, fumaba con ellos por el porche y cenaba con ellos. No sabía a qué tribu pertenecían esos dos. Sus rostros se parecían a los de algunas de las tribus algonquinas, con pómulos altos y prominentes, pero sin duda estaban muy al sur de sus territorios de caza habituales.
Los indios lo examinaron a su vez e intercambiaron una mirada que le provocó una sensación inquietante en la base de la columna vertebral. Uno de ellos le dijo algo al otro, mirándolo de reojo para ver si comprendía. El otro le dirigió una amplia sonrisa mostrándole los dientes manchados de marrón. ¿Tabaco?, inquirió el indio extendiendo una mano con la palma hacia arriba. William asintió mientras intentaba respirar más despacio y buscó lentamente en el bolsillo de su abrigo con la mano derecha para no tener que dejar el sartén que sujetaba con la izquierda. Era probable que aquellos dos conocieran el camino para salir del pantano. Tenía que establecer unas relaciones cordiales y luego trataba de pensar con lógica. Pero sus mermadas facultades estaban interfiriendo. Sus mermadas facultades opinaban que debía salir de allí pitando. Enseguida. Sacó el paquete encerado de tabaco y se lo lanzó con tanta fuerza como pudo al indio que llevaba la voz cantante, quien se estaba acercando a él, y echó a correr. Oyó una exclamación de sorpresa a su espalda, seguida del sonido de gruñidos y de pasos. Sus mermadas facultades, cuya aprehensión estaban absolutamente justificada, lo espoleaban, pero no podía seguir así por mucho tiempo. Mientras huía de la serpiente, había consumido la mayor parte de las fuerzas que le quedaban, y verse forzado a correr con una sartén de hierro en una mano no mejoraban las cosas. Sí, hay que llevar siempre la sartén en la mano, Blanquita, sí, ya sabemos. Lo mejor que podía hacer era distanciarse lo bastante de ellos para buscar un escondite. Con esa idea en mente se obligó a esforzarse más, corriendo a toda velocidad por terreno abierto bajo un grupo de gomeros, virando bruscamente después y atravesando un bosquete de juníperos para reaparecer casi de inmediato en una senda de las que utilizaban los animales. Titubeó por unos instantes. ¿Debía ocultarse en el bosquete? Pero la urgencia de correr era abrumadora, de modo que se lanzó por la estrecha senda mientras las enredaderas y las ramas se le enganchaban en la ropa. Oyó a los cerdos a tiempo. Adiós, gracias. Bufidos y gruñidos de sorpresa y un fuerte crujir de arbustos y ruidos de succión, cuando unos cuantos cuerpos pesados se pusieron en pie. Olía a barro caliente y el hedor de la carne del cerdo. Debía de haber un revolcadero tras el recodo del camino. «Mierda», dijo en voz baja, y saltó para ocultarse en el arbusto fuera del sendero. ¿Y ahora qué? ¿Debía trepar un árbol? Estaba jadeando y el sudor se le metía en los ojos. Todos los árboles de los alrededores eran juníperos, algunos muy grandes, pero densos y retorcidos, imposibles de escalar. Rodeó uno de ellos y se agazapó tras él intentando calmar su respiración. El corazón le martilleaba en los oídos. Nunca oiría la persecución. Algo le tocó la mano y blandió la sartén de manera automática conforme se ponía en pie de un salto. El perro emitió un gañido de sorpresa cuando la sartén rebotó en su hombro y luego le mostró los dientes y le gruñó. «¿Qué diantre estás haciendo tú aquí?», le susurró William. «Joder, aquel animal era tan grande como un caballo pequeño». Al perro se le erizó el pelo, dándole un aspecto idéntico al de un lobo. «Jesús, ¿no sería un lobo?», y se puso a ladrar. «Cállate, por el amor de Dios», pero era demasiado tarde. Podía oír las voces de los indios excitadas y bastante próximas. «No te muevas», murmuró, acercando al perro la palma de la mano al tiempo que retrocedía. «No te muevas, buen chico». El perro no se quedó quieto, sino que lo siguió, sin dejar de gruñir y ladrar. El ruido molestó aún más a los cerdos. Se oyó un retumbar de pezuñas en el camino y el grito de uno de los indios. William percibió un ligero movimiento con el rabillo del ojo y giró en redondo con el arma a punto. Un indio muy alto lo miró parpadeando. «Demonios, había más». «Déjalo, perro», dijo el indio en tono suave con un claro acento escocés.
William parpadeó. El perro cesó, en efecto, de ladrar, aunque continuó describiendo círculos a su alrededor, alarmantemente cerca y sin dejar de gruñir. ¿Quién? Comenzó William, pero lo interrumpieron los indios del principio que surgieron ahora de repente de entre la maleza. Se detuvieron de golpe al ver al recién llegado y le echaron una mirada precavida al perro, que desvió su atención hacia ellos arrugando el morro y mostrando una impresionante batería de dientes refulgentes. Uno de los indios originales le dijo algo incisivo al recién llegado. Gracias a Dios no iban juntos. El indio alto contestó en un tono a todas luces hostil. William no tenía ni idea de lo que había dicho, pero a los otros dos no les sentó bien. Sus rostros se ensombrecieron y uno de ellos llevó impulsivamente la mano al garrote. El perro emitió una especie de gorgoteo gutural y la mano bajó de inmediato. Los indios iniciales parecían dispuestos a discutir, pero el indio alto los interrumpió con un comentario perentorio y agitó una mano con un gesto inconfundible que venía a decir: podéis marcharos. Los otros dos intercambiaron unas miradas y William se enderezó, se colocó junto al indio alto y los miró de manera fulminante. Uno de ellos le devolvió una mirada maligna, pero su amigo desplazó pensativo los ojos del indio alto al perro y meneó la cabeza con un movimiento casi imperceptible. Sin más, ambos se dieron media vuelta y se marcharon. A William le temblaban las piernas y lo asaltaban las oleadas de calor a causa de la fiebre. A pesar de lo poco que lo atraía a ponerse más de lo necesario al nivel del perro, se sentó en el suelo. Tenía los dedos entumecidos por haber agarrado con tanta fuerza el mango del sartén. Con cierto esfuerzo los extendió y dejó el objeto a su lado. Gracias, dijo y se pasó una manga por la mandíbula sudorosa. ¿Habla usted inglés? He conocido ingleses que diría que no, pero creo que usted me entenderá, por lo menos. El indio se sentó a su lado mirándolo con curiosidad. Dios mío, exclamó William, usted no es indio. Sin lugar a dudas, aquella no era una cara algonquina. Ahora que lo veía con mayor claridad, el hombre era mucho más joven de lo que había pensado. Quizás solo algo mayor que él, y era blanco. Sin duda, aunque tenía la piel bronceada por el sol y llevaba tatuajes en el rostro, una doble línea de puntos que formaban espiras sobre sus pómulos. Vestía camisa y pantalones ajustados de cuero y llevaba un tartán rojo y negro de lo más incongruentes al hombro. Sí, lo soy, repuso el hombre con sequedad. Alzó la barbilla indicando la dirección que habían tomado los indios al marcharse. ¿Dónde ha encontrado ese par? Junto al lago. Me han pedido tabaco y se lo he dado, pero después me han perseguido, no sé por qué. El hombre se encogió de hombros. Querían llevarlo al oeste y venderlo como esclavo en las tierras de los Shawnee. Esbozó una breve sonrisa. Me han ofrecido comprarlo a mitad de precio. William respiró hondo. En tal caso, gracias. Es decir, supongo que no tendrá usted intención de hacer lo mismo. El hombre no llegó a soltar una carcajada, pero sí dio claras muestras de regocijo. No, yo no me dirijo al oeste. William comenzó a sentirse algo mejor, aunque el calor del esfuerzo había empezado a dar paso de nuevo a los escalofríos. Se rodeó las rodillas con los brazos. Al derecho comenzaba a dolerle otra vez. ¿Usted no cree que vayan a volver? No, contestó el hombre con despreocupada indiferencia. Les he dicho que se fueran. William se lo quedó mirando. ¿Y por qué cree que van a hacer lo que usted les ha dicho? Porque son Mingo, repuso el hombre con paciencia. Y yo soy Huanyenkencaca, un Mohawk. Me temen. William lo miró con atención, aunque el hombre no le estaba tomando del pelo. Era casi tan alto como él, pero fino como el látigo de un cochero, y llevaba el cabello castaño oscuro peinado hacia atrás con grasa de oso. Parecía competente, pero no alguien que inspirara miedo. El hombre lo estaba estudiando con idéntico interés. William tosió y se aclaró la garganta. Acto seguido le tendió la mano. Su seguro servidor, señor. Soy William Ramson. Oh, lo conozco muy bien.
replicó el hombre con una nota bastante extraña en la voz. Le tendió la mano a su vez y estrechó la de William con firmeza. Y a Murray, nos conocemos. Sus ojos se pasearon sobre la ropa desaliñada y hecha harapos de William, su rostro sudoroso y lleno de rasguños y sus botas recubiertas de barro seco. Tiene un aspecto ligeramente mejor que la última vez que lo vi, pero no demasiado. Murray retiró la olla de campaña de fuego y la dejó en el suelo. Puso el cuchillo sobre las brasas durante 2 instantes y después sumergió la hoja candente en el sartén, ahora llena de agua. El metal caliente emitió un silbido y desprendió nubes de vapor. ¿Listo?, preguntó. Sí. William se arrodilló junto a un gran tronco de álamo y apoyó el brazo herido sobre la madera. Se veía hinchado a simple vista y mostraba una protuberancia de una gran esquirla oscura bajo la piel, que estaba tirante alrededor de la herida, transparente a causa del pus y dolorosamente inflamada. El Mohawk no podía pensar en él como otra cosa a pesar del nombre y del acento. Lo miró por encima del tronco, alzando las cejas con curiosidad. «Era usted a quien he oído antes». «¿Era usted a quien he oído antes? ¿Gritando?». Cogió a William por la muñeca. «Sí, he gritado», repuso él, estirado. «Me ha atacado una serpiente». «Ah». La boca de Murray apenas se crispó. «Grita usted como una muchacha», declaró volviendo a mirar lo que hacía. El cuchillo presionó la carne. William emitió un sonido profundamente visceral. «Sí, mucho mejor», terció Murray. Esbozó una breve sonrisa, como si sonriera para sí, y sujetando con fuerza la muñeca de William, practicó un limpio corte en la piel junto a la esquirla, de unos 15 centímetros de longitud. Tras levantar la piel con la punta del cuchillo, extrajo la larga astilla y acto seguido retiró con delicadeza los fragmentos más pequeños que había dejado en pedazos el pedazo de ciprés. Tras extraer todas las astillas que pudo, envolvió el asa de la olla con un pliegue de su andrajosa capa. Cogió el cacharro y vertió el agua humeante sobre la herida abierta. William profirió un sonido mucho más visceral, esta vez acompañado de palabras. Murray agitó la cabeza y chasqueó la lengua con reprobación. «Sí, bueno, supongo que tendré que evitar que muera porque si lo hace es probable que vaya al infierno por emplear esa clase de lenguaje». «No tengo intención de morirme», replicó William con concisión. Jadeaba y se enjugó la frente con el brazo libre, levantó el otro con cuidado y sacudió el agua teñida de sangre con las puntas de los dedos, aunque la sensación resultante le provocó un mareo. Se sentó en el tronco de golpe. «Ponga la cabeza entre las rodillas y se marea», sugirió Murray. «No estoy mareado». No obtuvo más respuesta que un sonido de masticación. Mientras esperaba a que la olla hirviera, Murray se había metido en el agua y había sacado varios puñados de una hierba de olor fuerte que crecía en los márgenes del lago. Ahora estaba masticando las hojas y escupía las mascadas resultantes en un pedazo de tela cuadrado. Tras sacar una cebolla bastante marchita de las alforjas que llevaba, cortó una generosa rodaja y la miró con aire crítico, pero pareció pensar que podía pasar sin masticación. Le añadió a la cataplasma y dobló pulcramente la tela sobre el contenido. Colocó el lío sobre la herida y lo sujetó en su sitio con varias tiras de tela que había rasgado del faldón de la camisa de William. Luego lo miró, reflexionando. «Supongo que es usted muy testarudo, ¿verdad?». William se quedó mirando al escocés, molesto por esa observación, aunque de hecho amigos, parientes y superiores militares le habían dicho en varias ocasiones que algún día su intransigencia lo mataría. Sin duda no lo llevaba escrito en la cara. «¿Qué demonios quiere decir con eso?». «No pretendía insultarlo», respondió Murray con suavidad y se inclinó para apretar el nudo del improvisado vendaje con los dientes. Se apartó y escupió unos cuantos hilos. «Espero que lo sea, porque tendremos que recorrer una buena distancia hasta encontrar a alguien que pueda ayudarlo.
y me parece que no estaría mal que fuera bastante tosudo como para encima no morirse. Ya le he dicho que no tengo intención de morirme, le aseguró William, y no necesito ayuda. ¿Dónde estamos muy lejos del Dismal Town? Murray frunció los labios. No, contestó y arqueó una ceja. ¿Se dirigía usted allí? William se detuvo un instante a pensar, pero asintió. No creía que hubiera ningún mal en decírselo. Murray arqueó la ceja. ¿Por qué? Yo tengo asuntos que resolver allí con ciertos caballeros. En el preciso instante en que lo decía, le dio un vuelco el corazón. Dios santo, el libro. Había estado tan aturdido con sus varias pruebas y aventuras que la importancia real de su pérdida no se le había pasado siquiera por la cabeza. Aparte de su valor general como entretenimiento y de su utilidad como palimpsesto para sus meditaciones, el libro era vital para su misión. Contenía varios pasajes cuidadosamente marcados cuyo código le daba los nombres y lugares de los hombres que debía visitar y, lo que era más importante, lo que debía decirles. Podía recordar muchos de los nombres, pero en cuanto al resto, su desaliento era tan grande que se superpuso al dolor de su brazo y se levantó de golpe, presa de la urgencia de regresar corriendo al Great Dismal y comenzar a peinarlo centímetro a centímetro hasta recuperar el libro. ¿Se encuentra bien, amigo? Murray se había levantado al mismo tiempo y lo miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Yo, sí, solo que acabo de acordarme de unas cosas. Eso es todo. Bueno, acuérdese de ella sentado, ¿de acuerdo? Ha estado a punto de caer al fuego. De hecho, a William la visión se le había vuelto brillante y los puntos titilantes de luz y la oscuridad le ocultaban la mayor parte del rostro de Murray, aunque su expresión de alarma era aún visible. Sí, lo haré. Se sentó más bruscamente, si cabe, de lo que se había levantado, al tiempo que un sudor denso y frío le bañaban de repente la cara. Una mano sobre su brazo, lo instó a tumbarse. De repente, y se tumbó con la tenue sensación de que era preferible a desmayarse. Murray emitió un gruñido de lo más escocés de consternación y murmuró algo incomprensible. William se dio cuenta de que el otro hombre se inclinaba sobre él dubitativo. Estoy de maravilla, dijo sin abrir los ojos. Solo necesito descansar un poco. William no supo decir si ese ruido en concreto indicaba aceptación o desaliento, pero Murray se marchó y regresó un minuto después con una manta con la que lo arropó sin hacer comentario alguno. William le dirigió un débil gesto de agradecimiento, incapaz de hablar, pues sus dientes estaban comenzando a castañear con un súbito escalofrío. Hacía algún tiempo que le dolían los miembros, pero con la necesidad de seguir adelante lo había ignorado. Ahora esa carga se le había venido encima por entero y sentía un dolor profundo hasta los huesos, que le daba ganas de gemir en voz alta. Para evitarlo, esperó a que el escalofrío se diera lo suficiente para poder hablar, y entonces se dirigió a Murray. ¿Conoce personalmente Dismal Town, señor? ¿Ha estado allí? Sí, alguna que otra vez. Podía ver a Murray una silueta oscura agachada junto al fuego y oír el tintineo del metal contra la piedra. El nombre le viene como anillo al dedo. ¡Ja! Rió William sin fuerzas, estoy seguro. ¿Y conoce usted por casualidad al señor Washington? A 5 o 6 de ellos. El general tiene un montón de primos, ¿sabe? El general Washington. ¿Ha oído hablar de él alguna vez? La voz del mohawk escocés traslucía un claro matiz de regocijo. Sí, he oído hablar de él, pero sin duda ese era un sinsentido. Su voz se extinguió, pero él volvió a la carga, obligando sus pensamientos inconvexos a regresar a la coherencia. Me refiero a un tal señor Henry Washington. ¿También es pariente del general? Que yo sepa,
Todos los Washington a 500 kilómetros a la redonda son parientes del general. Murray se encorvó para rebuscar su bolsa y sacó de ella una gran masa peluda con una larga cola pelada colgando. ¿Por qué? Yo... nada. Ya no sentía escalofríos, así que respiró agradecido al tiempo que los tensos músculos de su vientre se relajaban, pero las débiles fibras de prudencia se hacían sentir entre la confusión y la niebla creciente de la fiebre. Alguien me había dicho que el señor Henry Washington era un lealista destacado. Murray se volvió hacia él asombrado. ¿Quién? Por Santa Brígida, le ha dicho eso. Está claro que alguien que estaba muy equivocado. William se apretó los ojos con la base de las manos. El brazo herido le dolía. ¿Qué es eso? ¿Una zarigüeya? Una rata almizclera. No se preocupe. Está fresca. La he cazado justo antes de encontrarlo. Ah, bueno. Se sintió vagamente reconfortado y no supo decir por qué. No era por la rata almizclera. La había comido bastante a menudo y la encontraba sabrosa. Aunque la fiebre le había quitado el apetito, se sentía débil por el hambre, pero no deseaba comer. Ah, no era por el no se preocupe, pronunciado en aquel tono amable y pragmático. Así solía decírselo Mac, el mozo de cuadra, ya fuera porque su pony lo había derribado, ya porque no le había permitido acompañar a su abuelo a caballo a la ciudad. No se preocupe, no pasa nada. El ruido que produjo la piel al desgarrarse cuando se separaba del músculo subyacente le provocó náuseas por un segundo, de modo que cerró los ojos. Tiene la barba roja, oyó la voz de Murray llena de sorpresa. ¿Acaba de darse cuenta?, espetó William enojado, y abrió los ojos. El color de su barba lo avergonzaba, aunque tenía el pelo de la cabeza, del pecho y de las extremidades de un decente castaño oscuro, el de su barbilla y sus partes pudentas eran un inesperado y vívido color rojo que lo mortificaba. Se afeitaba meticulosamente, incluso si se encontraba a bordo de un barco o viajaba por carretera, pero por supuesto, su navaja había desaparecido con el caballo. Bueno, respondió Murray con suavidad. Me imagino que antes estaba distraído. Calló, concentrándose en su trabajo, y William intentó relajar la mente, esperando poder dormir un rato. Estaba muy cansado. Sin embargo, imágenes repetidas del pantano pasaron ante él antes de cerrar los ojos, agotándolo con visiones que no podía ni ignorar ni apartar de sí. Raíces como lazos corredizos, barro, apestosos pegotes marrones y excrementos de cerdos fríos, unos mojones desagradablemente parecidos a los humanos, hojas muertas revueltas, hojas muertas que flotaban sobre el cristal marrón del agua, cuyos reflejos se hacían pedazos en torno a sus piernas, palabras en el agua, las páginas de su libro, ligeras, que se burlaban mientras desaparecían en el fondo. Al mirar hacia arriba, el cielo tan vertiginoso como el lago, la sensación de que podía lo mismo caer hacia arriba que hacia abajo y ahogarse en el aire lleno de agua, ahogarse en su propio sudor. Una mujer joven le lamía el sudor de los carrillos, haciéndole cosquillas, y su cuerpo le pesaba, le daba calor y le molestaba, por lo que él se revolvía y se retorcía, pero no lograba escapar de sus opresivas atenciones. Sudor que se le acumulaba detrás de las orejas, que se deslizaba denso y graso entre sus cabellos, formando perlas gordas y gruesas en el rastrojo de su barba vulgar, helándosele sobre la piel, su ropa, un sudario goteante. La mujer seguía allí, ahora muerta, un peso muerto sobre su pecho que le impedía moverse del gélido suelo. La niebla y el frío raptante, unos dedos que curioseaban en sus ojos, en sus oídos, debía mantener la boca cerrada o se le metería adentro toda blanca. Se hizo un ovillo, temblando. Por fin, William acabó sumiéndose en sueños más profundos e inquieto, del que despertó cierto tiempo después con el delicioso olor de la rata asada
y descubrió al enorme perro tumbado contra su cuerpo, roncando. ¡Dios santo!, exclamó recordando las desconcertantes imágenes de la joven en sus sueños. Empujó débilmente el perro. ¿De dónde ha salido esto? Es Rollo, respondió Murray en tono admonitorio. He hecho que se tumbara a su lado para que le diera un poco de calor. Tiene usted fiebres intermitentes, por si no se había dado cuenta. Me había dado cuenta, sí. William se levantó con dificultad y se obligó a comer, pero se alegró de volver a acostarse, a prudente distancia del perro, que ahora estaba tumbado de espaldas con las zarpas colgando, idéntico a un gigantesco insecto peludo muerto. Se pasó una mano por el húmedo rostro intentando alejar de su mente aquella turbadora imagen antes de que se deslizara en sus sueños febriles. Había anochecido y el cielo se abría sobre sus cabezas limpio, vacío y vasto, sin luna. Aunque resplandeciente por las distantes estrellas, pensó en el padre de su padre, muerto por mucho antes de que él naciera, pero conocido astrónomo amateur. En Helwater su padre lo llevaba a menudo y a veces también a su madre a tumbarse sobre la hierba para contemplar las estrellas e identificar las constelaciones. Aquella vaciedad de un azul oscurísimo en una imagen que trasladaba una impresión de frialdad y que le hizo temblar la sangre febril aún cuando las estrellas eran un consuelo. Murray también admiraba el cielo con una expresión distante en su rostro tatuado. William se recostó, medio incorporado contra el tronco, intentando pensar. ¿Qué debía hacer ahora? Aún estaba intentando digerir la noticia de que Henry Washington y por tanto probablemente el resto de sus contactos de Dismal Town eran rebeldes. ¿Tenía razón aquel extraño Mohawk escocés? ¿O trataba de confundirlo con algún propósito? ¿Pero por qué? Murray no podía tener ni idea de quién era William, aparte de su nombre y del nombre de su padre. Y cuando se conocieron años antes en el Cerro Fraser, Lord John era un particular. Sin duda, Murray no podía saber que William era un soldado, y menos un espía. Y no era en modo alguno posible que conociera su misión. Pero si no había querido confundirlo y lo que había dicho era cierto, tragó saliva, con la boca pastosa y seca. Entonces había escapado por los pelos. ¿Qué había sucedido si hubiera entrado en un nido de rebeldes en un lugar tan remoto como Dismal Town? ¿Y hubiera revelado alegremente quién era y su propósito? Te habrían colgado del árbol más próximo, le respondió fríamente su cerebro, y habrían arrojado tu cuerpo al pantano. ¿Qué si no? Lo que lo llevaba a una idea más incómoda aún. ¿Cómo podía haberle proporcionado al capitán Richardson una información tan errónea? Agitó con un brío la cabeza, intentando poner en orden sus pensamientos, pero lo único que consiguió fue volver a marearse. El movimiento había llamado la atención de Murray. Miró a William y éste habló movido por un impulso. ¿Dice que es usted Mohawk? Lo soy. Al ver la cara tatuada, los ojos oscuros en sus cuencas, William no lo dudó. ¿Y cómo sucedió?, se apresuró a preguntar para que Murray no pensara que albergaba dudas acerca de su sinceridad. Murray vaciló de manera evidente, pero respondió. Me casé con una mujer de la tribu de los Kayenhaka. El clan del lobo de la aldea de la serpiente me adoptó. Ah, su mujer está... Ya no estoy casado. No lo dijo en tono hostil, sino con una especie de rotundidad que acabó con la conversación. Lo siento, afirmó William en tono solemne y guardó silencio. De nuevo tenía escalofríos y a pesar de su resistencia se dejó caer. Se subió la manta hasta las orejas y se acurrucó al perro, que dejó escapar un profundo suspiro y liberó una ráfaga de flatulencias, pero no se movió. Cuando la fiebre se volvió
Cuando la fiebre volvió a remitir, regresaron los sueños, ahora violentos y terribles. Los indios habían invadido de algún modo su mente y lo perseguían unos salvajes que se convertían en serpientes mientras que éstas se transformaban en raíces de árbol que raptaban entre los surcos de su cerebro, reventándole el cráneo, liberando otros nidos de serpientes que se enroscaban formando nudos corredizos. Se despertó una vez más, empapado de sudor y con los huesos molidos de dolor. Intentó levantarse, pero comprobó que los brazos no lo sostenían. Alguien se arrodilló junto a él. Era el escocés, el Moab, Murray. Localizó el nombre con cierto alivio y con mayor alivio aún se dio cuenta de que le había acercado una cantimplora a los labios. Era agua del lago. Reconoció su sabor amargo, extraño y fresco, y bebió con ansia. Gracias, dijo con voz ronca y le devolvió la cantimplora. El agua le había dado fuerzas suficientes para sentarse. La cabeza aún le daba vueltas a causa de la fiebre, pero los sueños habían cedido, al menos por el momento. Imaginó que lo acechaba justo desde el otro lado del pequeño círculo de luz que arrojaba el fuego, esperando y decidió que no volvería a dormir, no enseguida. El dolor del brazo había empeorado. Tenía una sensación caliente, tensa y palpitante que ascendía desde la punta de los dedos hasta el brazo. Ansioso por mantener a raya tanto el dolor como la noche, intentó volver a entablar la conversación. He oído que los Moab consideran poco viril mostrar miedo, que si el enemigo los apresa y los tortura no dan muestras de sufrimiento. ¿Es eso cierto? Intentas no verte en esa situación, respondió Murray, seco. Pero si sucede, debes mostrar tu valor, eso es todo. Cantas tu canción de la muerte y esperas morir bien. ¿Le parece que es distinto para un soldado británico? Usted no quiere morir como un cobarde, ¿verdad? William observó los titilantes dibujos que aparecían tras sus párpados cerrados, calientes y siempre distintos, que cambiaban con el fuego. No, admitió, no es muy distinto. Me refiero a la esperanza de morir bien, si tienes que hacerlo. Pero si eres un soldado, lo más probable es que te disparen o te golpeen en la cabeza, ¿no? En lugar de que te torturen hasta dejarte al borde de la muerte. A menos de que te persiga un salvaje, supongo. ¿Qué? ¿Ha visto morir a alguien de ese modo?, inquirió con curiosidad, abriendo los ojos. Murray extendió un largo brazo para girar el asador y tardó en contestar. La luz de la hoguera iluminaba su rostro, ilegible. Sí, lo he visto, respondió por fin en voz baja. ¿Qué le hicieron? No sabía muy bien por qué lo había preguntado, tal vez solo para distraerse del dolor del brazo. No creo que quiera saberlo, respondió Murray tajante. No pretendía de modo alguno incitarlo a seguir preguntando. Sin embargo, tuvo el mismo efecto. El vago interés de William se agudizó de inmediato. Sí, quiero saberlo. Murray apretó los labios, pero a estas alturas William ya sabía un poco cómo sacarle información a la gente, por lo que tuvo la sensatez de guardar silencio con los ojos fijos en el otro hombre. Le arrancaron la piel, contestó Murray por fin, y removió el fuego con un palo. A uno de ellos, a pedacitos, le clavaron astillas de pino tea ardiendo en las heridas. Le cortaron las partes. Luego encendieron a fuego bajo sus pies para quemarlo antes de que pudiera morir del trauma. Tardó algún tiempo. Estoy seguro. William intentó conjurar una imagen de lo sucedido y lo logró con harto detalle, por lo que apartó la mirada del cuerpo ennegrecido y con los huesos al aire de la rata almizclera. Cerró los ojos. El brazo seguía doliéndole con cada latido de su corazón e intentó imaginar la sensación de las astillas ardientes hincándose en su carne. Murray guardaba silencio. William no lo oía respirar siquiera, pero sabía con tanta seguridad
como si se encontraba dentro de su cabeza, que también él se estaba imaginando la escena. Aunque en su caso no era preciso imaginar, estaría reviviéndola. William se movió ligeramente, lo que provocó una oleada de dolor en el brazo, y apretó los dientes para no gemir. Piensan los hombres, o mejor debería decir, ¿pensó usted cómo se comportaría en esa situación?, inquirió bajando la voz. ¿Sí podría soportarlo? Todos los hombres lo piensan. Murray se puso en pie y de pronto se dirigió al otro extremo del claro. William lo oyó orinar, pero tardó unos cuantos minutos más en volver. El perro se despertó de golpe, alzando la cabeza, y meneó despacio su enorme cola de un lado a otro al ver a su amo. Murray soltó una leve risa y dijo algo al perro en un idioma extraño. «¿Moat? ¿Erse?» Luego se agachó y arrancó una pata de los restos de la rata y se la arrojó al animal. Este saltó como un rayo, cerró los dientes sobre el hueso en un chasquido, se marchó frotando feliz al otro lado del juego y se tumbó a lamer su premio. Privado de su compañero de cama, William se acostó con precaución, apoyando la cabeza en el brazo bueno, y se quedó observando mientras Murray limpiaba el cuchillo, desprendiendo la sangre y grasa con un manojo de hierba. Dijo que cantaban ustedes su canción de la muerte. ¿Qué canción es esa? Murray pareció desconcertado por la pregunta. Quiero decir, William buscó a toda prisa una forma más clara de explicarlo. ¿Qué cosa diría usted, qué cosa diría cualquiera en una canción de la muerte? Ah, el escocés se miró las manos mientras recorría despacio la hoja del cuchillo con sus dedos largos y nudosos. Es que solo he oído esa. Los otros dos a los que vi morir así eran hombres blancos y no tenían canciones de la muerte como tales. El indio era un onondaga. Bueno, habló mucho al principio acerca de quién era, un guerrero de tal pueblo, quiero decir, y de un clan y familia. Luego habló acerca del desprecio que sentía por ellos. Me refiero a la gente que estaba a punto de matarlo. Murray carraspeó. Habló otro poco acerca de lo que había hecho, de sus victorias, de los valientes guerreros a los que había matado y de cómo le darían la bienvenida en la muerte. A continuación mencionó cómo se proponía cruzar, buscando una palabra, el camino entre aquí y lo que hay después de la muerte, la frontera, supongo que podríamos llamarla, aunque la palabra significa más bien algo así como abismo. Permaneció callado unos instantes, pero no como si hubiera concluido su relato, sino más bien como intentando recordar algo con exactitud. De repente se enderezó, respiró hondo y con los ojos cerrados se puso a recitar algo en lo que William supuso sería la lengua moab. Resultó fascinante. Un tatuaje de Ns, Rs y Ts, regular como un redoble de tambor. Después había un fragmento donde hablaban de las horribles criaturas en las que se enfrentaría en su camino hacia el paraíso, explicó Murray, y se detuvo pronto. Cosas como cabezas voladoras con dientes. Uf, repuso William, y el otro se echó a reír al cogerle por sorpresa. Sí, a mí no me gustaría ver ninguna. William se paró un momento a pensar. Uno compone su propia canción de la muerte por adelantado, por si la necesita, quiero decir, o confía en la inspiración del momento. Murray pareció sorprendido, parpadeó y desvió la mirada. Bueno, por lo general uno no habla de ello, ¿sabe? Pero sí, tuve uno o dos amigos que me contaron algo acerca de lo que habían pensado por si alguna vez era necesario. William se colocó boca arriba mirando las estrellas. ¿La canción de la muerte se canta solo si a uno lo torturaban hasta morir? ¿Qué sucede si uno simplemente está enfermo pero piensa que podría morirse? Murray interrumpió lo que estaba haciendo y lo miró con recelo. No estará usted muriéndose, ¿verdad? No, solo me lo preguntaba, le aseguró William. No creía que estuviera muriéndose.
Mm, dijo el escocés dubitativo. Bueno, no, uno solo canta su canción de la muerte si está seguro de que va a morir, no importa el motivo. Pero, ¿tiene más mérito si lo haces mientras te están clavando esquirlas ardiendo? El escocés soltó una fuerte carcajada y de repente pareció mucho menos un indio. Se restregó la boca con los nudillos. Para ser sincero, el Onondaga no creo que lo hiciera muy bien, espetó, pero no me parece bien criticar. Me refiero a que no puedo decir que yo fuera a hacerlo mejor en las mismas circunstancias. William se echó a reír también. Pero después ambos se quedaron callados. William supuso que Murray, al igual que él, se estaba imaginando a sí mismo en semejante situación, atado a una estaca a punto de sufrir una sobrecogedora tortura. Miró al vacío intentando componer con indecisión unos cuantos versos. Soy William Clarence Henry George Ramson, conde de... No, nunca le había gustado su retahíla de nombres. Soy William, pensó, confuso. William James. James era su nombre secreto. Llevaba años sin pensar en ello, pero era mejor que Clarence. Soy William. ¿Qué más tenía que decir? No mucho, aún. No, mejor no se moría, no hasta que hubiera hecho algo que mereciera la pena mencionar en una canción de la muerte como Dios manda. Murray guardaba silencio. El fuego se reflejaba en sus ojos oscuros. Al mirarlo, William pensó que el Moab escocés hacía ya tiempo que tenía lista su propia canción de la muerte. Poco después cayó dormido con el crepitar del fuego y un callado crujir de huesos ardiendo, pero valiente. Deambulaba entre una neblina de sueños torturados que incluían persecuciones a manos de serpientes negras por un interminable puente oscilante que se extendía sobre un precipicio sin fondo. Unas cabezas voladoras con los ojos color arcoíris lo atacaban en enjambres, perforándole la carne con sus dientes diminutos, afilados como los de un ratón. Agitó un brazo para ahuyentarlos a golpes, pero el dolor que le provocó el movimiento lo despertó. Estaba oscuro aún, aunque el roce fresco y vivo del aire le decía que no tardaría en amanecer. El contacto del aire sobre su rostro hizo que se estremeciera, lo que le provocó otro acceso de fiebre. Alguien dijo algo que no comprendió y, enredado aún en el miasma de sus sueños febriles, pensó que debía haber sido una de las serpientes con las que había estado hablando con anterioridad, antes de que comenzaran a perseguirlo. Una mano le tocó la frente y un pulgar enorme le abrió un párpado. La cara de un indio flotaba con expresión inquisitiva en su campo visual, confusa por el sueño. Emitió un sonido irritado y apartó bruscamente la cabeza, parpadeando. El indio dijo algo en tono de pregunta y una voz conocida contestó. ¿Quién? Murray. Parecía que el hombre había estado flotando junto a su codo. Recordó a duras penas que Murray lo había acompañado en su sueño, increpando a las serpientes con un fuerte acento escocés. Ahora no habla inglés, ni siquiera la peculiar lengua de las Highlands. William se obligó a volver la cabeza, aunque su cuerpo seguía convulsionado por la fiebre. Había muchos indios agachados alrededor del fuego, en cuclillas, para no mojarse el trasero con la hierba llena de rocío. 1, 2, 3, 6. Murray estaba sentado en el tronco con uno de ellos, en plena conversación. No, 7. Otro hombre, el que lo había tocado, se inclinó sobre él y lo miró a la cara. ¿Cree que va a morirse?, le preguntó con un leve aire de curiosidad. No, contestó William entre dientes. ¿Quién demonios es usted? El indio pareció pensar que se trataba de una pregunta graciosa y llamó a sus compañeros para, al parecer, repetírsela. Todos se echaron a reír y Murray miró en su dirección. Se levantó al ver que William estaba despierto. Kenhaka, dijo el nombre que se asomaba por encima de él y sonrió. ¿Quién demonios es usted? Un pariente mío, respondió Murray, escueto antes de que el otro pudiera contestar. Apartó al indio de un codazo y se acuclilló junto a William. ¿Sigue vivo, pues?
Evidentemente. William miró a Murray con un semblante serio. ¿Le importaría presentarme a sus amigos? El primer indio estalló en carcajadas al oír eso y en apariencia se lo tradujo a los otros 2 o 3 que se habían acercado a mirarlo con interés. También ellos lo encontraron gracioso. Murray parecía bastante menos divertido. Parientes míos, dijo con frialdad. Algunos de ellos... ¿Tiene sed? Tiene usted muchos parientes, primo. Sí, por favor. Se levantó con un gran esfuerzo apoyándose en un solo brazo, reacio a abandonar la húmeda comodidad de su manta empapada de rocío, pero obedeciendo a un impulso innato que le decía que tenía que estar en pie. Daba la impresión de que Murray conocía bien a aquellos indios, pero parientes o no, había cierta tensión en su boca y en sus hombros. Era obvio que Murray les había dicho que William era su pariente, porque de no haberlo hecho, Kenhaka. Eso era lo que el indio había contestado al preguntarle quién era. Ese no era su nombre, se apercibió William de repente. Era la tribu a la que pertenecía. Murray había utilizado esa palabra el día anterior, cuando había ordenado a los 2 Mingo que se marcharan. Soy Kenhaka, le había dicho, un Mohawk. Me temen. Lo había expuesto como una declaración de hechos, de modo que William había decidido no discutir. Dadas las circunstancias, ahora que veía juntos a unos cuantos Mohawk, no cabía la duda de que lo eran. Podían apreciar la prudencia de los Mingo. Los Mohawk transmitían una impresión de cordial ferocidad, junto con una despreocupada confianza que iba como anillo al dedo a unos hombres que estaban preparados para cantar, aunque fuera muy mal, mientras los mutilaban y los quemaban vivos. Murray le pasó una cantimplora y William bebió con avidez. Luego se echó un poco de agua en la cara. Sintiéndose algo mejor, se fue a hacer pis y acto seguido se acercó al fuego y se puso en cuclillas entre 2 de los guerreros, que lo miraron con franca curiosidad. Solo el hombre que le había abierto el párpado parecía hablar inglés, pero el resto asentía a cuanto decía, reservados aunque bastante cordiales. William miró al otro lado del fuego y dio un salto hacia atrás. Casi pierde el equilibrio. Una larga forma parda yacía en la hierba más allá del fuego, con los costados relucientes bajo la luz. Está muerto, observó Murray con sequedad al ver que se había asustado. Todos los Mohawk se echaron a reír. Ya me he dado cuenta, repuso en idéntico tono, aunque el corazón aún le apretaba el pecho del susto. Le está bien empleado, si es el que se llevó mi caballo. Ahora que observaba aparecían otras formas al otro lado de la hoguera. Un ciervo pequeño, un cerdo, un gato moteado y 2 o 3 garcetas, pequeños montículos blancos sobre la hierba oscura. Bueno, aquello explicaba la presencia de los Mohawk en el pantano. Habían ido allí a cazar, como todo el mundo. Estaba amaneciendo. El débil viento le agitó el cabello húmedo de la nuca y le acercó el olor fuerte de la sangre y del almizcle de los animales. Tenía tanto la mente como la lengua espesas y torpes, pero logró pronunciar unas palabras de elogio por el éxito de los cazadores. Sabía cómo ser educado. Murray, que tradujo lo que decía, pareció sorprendido, aunque complacido, al descubrir que William tenía buenos modales. William no se encontraba lo bastante bien como para ofenderse. Entonces, la conversación se generalizó y se desarrolló casi por entero en Mohawk. Los indios no mostraron ningún interés particular por William, aunque el hombre que se hallaba a su lado le ofreció un pedazo de carne fría de manera amigable. Él le hizo una señal de agradecimiento y se obligó a comerlo, aunque habría preferido tragarse una de las suelas de sus zapatos. Se sentía indispuesto y sudoroso, de modo que cuando hubo terminado la carne, le hizo un gesto cortés al indio que tenía al lado y fue a acostarse otra vez, confiando en no vomitar. Al ver esto,
Murray señaló a William con una barbilla y les dijo algo con la barbilla y le señaló algo a sus amigos en Moab, terminando con una pregunta. El que hablaba inglés, un tipo bajo y regordete con una camisa de lana a cuadros y pantalones de gamuza, se encogió de hombros como respuesta. Luego se puso en pie y fue a inclinarse de nuevo sobre él. «Muéstreme ese brazo», dijo, y sin esperar a que William se moviera, le cogió la muñeca y le remangó la manga de la camisa. William estuvo a punto de desmayarse. Cuando las manchas negras cesaron de arremolinarse ante sus ojos, vio que Murray y otros 2 indios se habían unido al primero. Todos le miraban el brazo descubierto con evidente consternación. William no quería mirar, pero se arriesgó a echar una ojeada. Su antebrazo estaba grotescamente hinchado, tenía casi el doble de su tamaño normal y unas oscuras líneas rojizas brotaban de debajo de la apretada cataplasma y le bajaban por el brazo en dirección a la muñeca. El indio que hablaba inglés, como lo había llamado Murray, le parecía que glotón, pero ¿por qué? Sacó su cuchillo y cortó el vendaje. Al desaparecer la constricción, William se percató de lo molesta que le resultaba la atadura. Contuvo el impulso de frotarse el brazo, mientras notaba el hormigueo de la sangre al volver a circular. Tenía la sensación de que una masa de hormigas de fuego le engullían el brazo y todas le picaban a la vez. «¡Mierda!», exclamó entre dientes. Evidentemente todos los indios conocían aquella palabra, pues todos se echaron a reír, menos Glotón y Murray, que le examinaban con atención el brazo. Glotón no estaba gordo, pero ¿por qué lo llamaban así? Le palpó el brazo con cuidado, meneó la cabeza y le dijo algo a Murray y luego apuntó hacia el oeste. Murray se pasó una mano por la cara, sacudió enérgicamente la cabeza al modo de quien se sacude el cansancio o la preocupación. Luego se encogió de hombros y preguntó algo al grupo en general. Respondieron con asentimientos y encogimientos de hombros y varios de los hombres se levantaron y se internaron en el bosque. Numerosas preguntas giraban en el cerebro de William, redondas y brillantes como globos de metal del planetario de su abuelo, en la biblioteca de la Casa de Londres, en la calle Jermyn. ¿Qué están haciendo? ¿Qué pasa? ¿Me muero? ¿Muero como un soldado británico? ¿Por qué el soldado británico? Su mente se aferró a la cola de esta última pregunta, cuando pasó tirando de ella para mirarla con mayor atención. Soldado británico. ¿Quién había dicho eso? La respuesta apareció girando lentamente. Murray. Cuando conversaron por la noche, ¿qué había dicho Murray? ¿Le parece que es distinto para un soldado británico? Usted no quiere morir como un cobarde, ¿verdad? No voy a morirme de ninguna manera, murmuró, pero su mente lo ignoró, decidida a desentrañar ese pequeño misterio. ¿Qué había querido decir Murray? ¿Había hablado hipotéticamente? ¿O es que en efecto se había dado cuenta de que William era un soldado británico? Eso era sin duda imposible. ¿Y qué diantre había contestado él? Estaba saliendo el sol, y la luz del alba era lo bastante intensa como para hacerle daño en los ojos pese a ser muy tenue. Los entornó concentrándose. No es muy distinto. Me refiero a la esperanza de morir bien, si tienes que hacerlo, había dicho. De manera que había contestado como si fuera un soldado británico. Maldición. En realidad en esos momentos no le importaba si moría bien o moría como un perro. ¿Dónde estaba él? Ah, allí. Rollo le olisqueó el brazo. Mientras emitía un gemido desde el fondo de la garganta, olió la herida y se puso a lamérsela. La sensación era muy peculiar. Le producía dolor, pero aunque pareciera extraño, lo aliviaba, así que no hizo nada para ahuyentar el animal. ¿Qué? Ah, sí, simplemente había contestado sin reparar en lo que había dicho Murray. Pero, ¿y si éste sabía quién era él o qué era? Una pequeña punzada de alarma traspasó la maraña de sus tardíos pensamientos. ¿Había estado siguiéndolo Murray antes de que entrara en el pantano?
¿Lo habría visto alguna vez hablar con el hombre de la granja próxima al límite del pantano y lo habría seguido, dispuesto a interceptarlo a la primera de cambio? Pero si eso fuera verdad, lo que Murray le había dicho acerca de Henry Washington sobre Dismal Town era mentira. El indio fornido se arrodilló a su lado, apartando al perro. William no podía expresar ninguna de las preguntas que se agolpaban en su mente. ¿Por qué lo llaman glotón?, inquirió, en cambio, a través de una neblina caliente de dolor. El hombre le sonrió y se abrió la camisa para mostrarle un montón de gruesas cicatrices que le cubrían el cuello y el pecho. Maté uno, explicó, con mis propias manos. Ahora es mi espíritu animal. ¿Tiene usted un espíritu animal? No. Al oírlo, el indio adoptó una expresión reprobadora. Necesita uno, si quiere sobrevivir a esto. Elija uno fuerte. William, atontado y obediente, rebuscó entre imágenes aleatorias de animales. Cerdo, serpiente, ciervo, puma. No, demasiado hediondos y apestosos. El oso, decidió con una sensación de seguridad. No había nada más fuerte que un oso. ¿No? El oso, repitió el indio asintiendo. Sí, está bien. Cortó la manga de William con su cuchillo. La tela ya no se deslizaba con facilidad sobre el brazo hinchado. La luz del sol lo bañó de repente y brilló, plateada en la hoja del cuchillo. Entonces Glotón miró a William y se echó a reír. Tiene la barba roja. O sesno, ¿lo sabía? Sí, lo sé, replicó William y cerró los ojos para protegerse de las lanzas de la luz matutina. Glotón quería la piel del puma, pero Murray, alarmado por el estado de William, se negó a esperar a que lo desollara. Como consecuencia de la discusión resultante, William acabó tumbado en una especie de parihuela improvisada, hombro con el puma, y arrastrado sobre el terreno irregular por el caballo de Murray. Su destino, según le habían dado a entender, era un pequeño asentamiento situado a unos 16 kilómetros de distancia, que presumía tener un médico. Glotón y 2 de los Mohawk lo acompañaban con el fin de mostrarles el camino mientras sus demás compañeros seguían cazando. Habían eviscerado al puma, lo que era mejor si no lo hubieran hecho, pensó William, ya que hacía buen día y empezaba a hacer calor. Pero el olor de la sangre atrajo a montones de moscas que se dieron un banquete en sus anchas, pues el caballo cargado con la piruela no podía avanzar lo bastante deprisa como para adelantarse a ellas. Las moscas zumbaban y emitían un ruido estridente alrededor de sus orejas, poniéndolo de los nervios. Y aunque la mayoría estaban interesadas en el puma, a muchas de ellas les pareció ver a qué sabía William, lo que bastó para hacerle olvidar su brazo. Cuando los indios se detuvieron a orinar y beber agua, ayudaron a William a ponerse en pie, lo que fue un alivio, a pesar de lo mucho que le temblaban las piernas. Murray escudriñó sus facciones quemadas y comidas por las moscas y tras rebuscar en el interior de una bolsa de piel que llevaba a la cintura, sacó una lata abollada que resultó contener un ungüento maloliente, con el que untó a William a manos llenas. Solo faltan 8 o 9 kilómetros, le aseguró a William, que no le había preguntado. Ah, estupendo, repuso él con todo el vigor que fue capaz de reunir. Entonces no es un infierno, al fin y al cabo, solo un purgatorio. ¿Cuánto tardaremos? ¿Otros 1000 años? Eso hizo reír a Murray, aunque Glotón lo miró sorprendido. Lo conseguirá, le dijo Murray dándole las palmaditas en el hombro. ¿Quiere caminar un poco? Dios mío, sí. La cabeza le daba vueltas, los pies se negaban a apuntar hacia adelante. Las rodillas parecían doblarse en direcciones que no deseadas, pero cualquier cosa era mejor que otra hora en compañía de las moscas que recubrían los ojos vidriosos y la lengua cada vez más seca del puma. Provisto de un fuerte bastón cortado de un roble joven, anduvo con tesón y esfuerzo detrás del caballo, ora empapado de sudor, ora temblando con húmedos escalofríos, pero decididos a seguir en pie a menos de que cayera.
Era verdad que el ungüento mantenía a raya las moscas. Todos los indios se habían untado igualmente con él, y cuando William no luchaba con los temblores se sumía en una especie de trance, preocupándose tan solo por poner un pie delante del otro. Los indios y Murray no lo perdieron de vista durante un rato, pero más adelante, satisfechos de que pudiera mantenerse en pie, volvieron a sus propias conversaciones. No entendían a los dos indios que hablaban Mohawk. Pero Glotón parecía estar interrogando a Murray con detalle acerca de la naturaleza del purgatorio. Murray tenía ciertos problemas a la hora de explicarle el concepto, al parecer, porque los Mohawk no tienen noción ni del pecado ni de un Dios preocupado por la maldad del hombre. Tienes suerte de haberte convertido en un Kenhaka, declaró Glotón al final, meneando la cabeza. Un espíritu que no se contenta con que un hombre malo muera, sino que quiere torturarlo, además después de la muerte. ¿Y dicen los cristianos que nosotros somos crueles? Sí, bueno, contestó Murray, pero piensa, digamos que un hombre es un cobarde y no ha muerto bien. El purgatorio le da la oportunidad de demostrar su valor al fin y al cabo, ¿no? Y una vez demostrado que es un hombre correcto, entonces tiene el puente abierto y puede cruzar las nubes con las nubes de cosas terribles, libre de obstáculos y llegar al paraíso. Replicó Glotón, aunque aún no parecía del todo convencido. Supón que un hombre puede soportar que lo torturen durante 100 años, pero ¿cómo lo haría si no tiene cuerpo? ¿Crees que un hombre ha de tener un cuerpo para que lo torturen?, inquirió Murray con cierta sequedad, tras lo cual Glotón emitió un gruñido que podía tanto indicar aceptación como regocijo, y le dejó el tema. Caminaron todos en silencio durante un rato, rodeados de chillidos de pájaros y del fuerte zumbido de las moscas, preocupados por el esfuerzo de permanecer en pie. William había fijado su atención en la nuca de Murray como manera de no salirse del sendero. Y así fue como notó que el escocés que conducía el caballo aminoraba un poco el paso. Al principio pensó que lo hacía por él y estuvo a punto de protestar y decirle que podía aguantar, al menos un poco más. Pero entonces vio que Murray lanzaba una rápida mirada al otro Mohawk que se había adelantado y acto seguido se volvía hacia Glotón y le preguntaba algo, en voz demasiado baja para que William lograse distinguir las palabras. Glotón encorvó los hombros con renuencia y luego los dejó caer resignado. Ah, entiendo, dijo. Ella es tu purgatorio, ¿eh? Murray emitió un sonido de reacio regocijo. ¿Eso importa? Solo he preguntado si se encuentra bien. Glotón suspiró, al tiempo que encogía un hombro. Sí, bien. Tiene un hijo, también una hija, creo. Su marido... ¿Sí? El tono de Murray se había vuelto algo más duro. ¿Conoces a Thayendanegea? Sí. Ahora Murray parecía que sentía curiosidad. También William sentía curiosidad, vaga y difusa, y esperaba enterarse de quién era Thayendanegea y qué tenía que ver con la mujer que era. ¿O había sido la amada de Murray? Ah, no. Ya no estoy casado. Su mujer, entonces. William sintió una débil punzada de compasión al pensar en Marguerite. Durante los últimos 4 años había pensado en ella muy de vez en cuando, si acaso, pero de repente su traición le pareció una tragedia. Imágenes de ella planearon a su alrededor, fracturadas por un sentimiento de tristeza. Sintió que algo húmedo se deslizaba por su rostro y no supo si era sudor o lágrimas. Se le pasó por la cabeza despacio como si la idea viniera muy lejos, que debía de haber perdido el juicio, aunque no sabía qué hacer al respecto. Las moscas no le picaban, pero seguía zumbando en sus oídos. Escuchó el ronroneo con profunda concentración, convencido de que estaba intentando decirle algo importante. Escuchó con gran atención, pero solo pudo distinguir sílabas inconvexas. Sosha, Nick o Sonny, no, eso era una palabra. Esa la conocía.
hombre blanco. Significaba hombre blanco. ¿Estarían hablando de él? Se tocó torpemente la oreja rozando las moscas y captó de nuevo aquella palabra, purgatorio. Durante cierto tiempo logró situar el significado de la palabra. Colgaba delante de él cubierta de moscas. Percibía vagamente los cuartos traseros del caballo que brillaban al sol, las líneas gemelas que trazaban en la tierra. ¿Qué era aquello? ¿Una cosa hecha de cama? No, lona. Sacudió la cabeza. Era su saco de dormir enrollado en 2 arbolillos arrastrando. Parijuela. Esa era la palabra. Sí. Y el gato. Allí estaba un gato que lo miraba con unos ojos como un ámbar sin pulir, con la cabeza vuelta sobre el hombro y la boca abierta mostrando los dientes. Ahora, ¿el gato también le hablaba? Estás loco, ¿sabes? Lo sé, murmuró. No oyó la respuesta del gato, gruñida con acento escocés. Se acercó más para oír. Se sentía como si estuviera flotando hacia abajo, atravesando el aire denso como el agua, rumbo a aquella boca abierta. De repente toda sensación de esfuerzo desapareció. Ya no se movía, sino que algo lo sostenía. No podía ver al gato, o se encontraba tumbado en el suelo boca abajo con la mejilla aplastada contra la hierba y la tierra. La voz del gato volvió flotando hacia él, enfadada pero resignada. ¿Y ese purgatorio tuyo? ¿Crees que puedes salir de él caminando hacia atrás? Bueno, no, pensó William sintiéndose en paz. Aquello no tenía ningún sentido. Bueno, niñas, muchísimas gracias por acompañarme en esta lectura. Muchísimas gracias a todas por los comentarios. Muchísimas gracias, Dori, mi Dori hermosa. Gracias por el favor que me estabas haciendo hoy. Espero que todas estén muy bien, que hayan disfrutado la lectura. Las esperamos mañana con la lectura del siguiente capítulo para que apoyen a la siguiente Sasena que estará leyendo en este horario. Muchísimas gracias, saludos desde Colombia y que Dios me los bendiga, que estén súper bien. Saludos.